Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener al doctor Luis Enrique Padilla. Él es, como él dice, orgullosamente chapaneco. Mm, Es de un pequeño poblado de Las Rosas, aquí en Chiapas. Em, bueno, él estudió en el CIMBESTAF y después se fue a hacer un postdoc en London, en Inglaterra. Y también hizo un postdoc acá en el MCTP. Entonces, sus líneas de investigación están enfocadas en el universo temprano y principalmente en cosmología. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre formación de agujeros negros primordiales en el universo temprano y el efecto de campos escalares. Adelante, Luis. Bueno, primero que nada, quiero agradecer que la invitación, gracias Laura. Em, Es Alexis, Alexis, bueno, y muchas Alexis gracias. también, muchísimas gracias por la invitación. Les voy a hablar sobre formación de lo que hago básicamente, o lo que me he estado dedicado desde que empecé a hacer mis postdoctorados, que es la formación de agujeros negros primordiales. Les hablaré en particular en el contexto de cuando campos escalares juegan un papel importante para la generación de estos agujeros negros. También quería comentarles que si tienen alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir y podemos discutir o me pueden preguntar y les puedo tratar de responder, ¿no? A ver, ¿alguien escribió? Ah, mira, que hay alguien desde Carranza. Genial. Ok, Eh, el escenario de... Primero les voy a comenzar hablando sobre el escenario estándar de evolución del universo. ¿Qué es lo que típicamente conocemos o como consideramos que el universo evolucionó? Pues típicamente lo que asumimos es que en un universo temprano comenzó el universo de alguna manera con un método de inflación, por un proceso de inflación. Posterior a la inflación, una vez que el inflatón decayó y transfirió su energía al resto de las partículas del modelo estándar, comenzamos con una época de dominación de radiación, luego dominación de materia, para finalmente llegar a la dominación de energía oscura que es la que vemos hoy en día, ¿no? Ese es como el escenario de evolución estándar del universo. Déjenme cambio. Y sobre este escenario de formación estándar, ahora lo que les quiero hablar es sobre el escenario estándar, pero de formación de los agujeros negros primordiales. ¿Cuál es la idea de cómo es que se forman estos agujeros negros primordiales? Como dije, en el universo temprano tuvimos una época de inflación. Durante esta época de inflación, lo que esperamos es que hayan fluctuaciones cuánticas de un campo escalar. Este, el, eh, donde este campo escalar es el inflatón. Entonces lo que esperaríamos es que estas fluctuaciones cuánticas se den, dado que la época de inflación es básicamente una época en donde el universo se expande exponencialmente. Lo que esperaríamos es que estas fluctuaciones cuánticas se hayan estirado a tal punto de que debieron volverse superhorizonte. A qué nos referimos con superhorizonte? Básicamente el horizonte cosmológico es como aquella región que está causalmente conectada. Entonces, estas perturbaciones cuánticas o fluctuaciones cuánticas del campo escalar, que es el inflatón, debieron haberse estirado, hacerse más grande que la región que está causalmente conectada y posteriormente, una vez que se hacen superhorizontes, se dice que se vuelven clásicas y contribuyen a las perturbaciones de curvatura, que son estas las que posteriormente dieron cabida a la formación de estructura que conocemos, ¿no? Digamos que es como esa rugosidad inicial que se generó durante inflación, que posteriormente ayudó a que la materia se aglomerara en algunas regiones y formaran, por ejemplo, las galaxias. Estas son las perturbaciones de curvatura que se generan durante inflación. ¿Qué es lo que pasa? Posterior a inflación, en lo que sería la dominación de radiación, que es lo que dije que es la primera etapa que sigue después de inflación,
Lo que tendríamos es que las perturbaciones de interés, algunas perturbaciones, comienzan a reingresar al horizonte cosmológico. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Que una vez que estas perturbaciones se estiraron y se volvieron superhorizonte, digamos que después de inflación se congelaron y una vez que terminó inflación, el horizonte cosmológico empieza a crecer. Este horizonte empieza de alguna manera a tener un tamaño más grande que las perturbaciones estas que se habían vuelto superhorizonte. Y una vez que estas perturbaciones reingresan al horizonte cosmológico, lo que tendríamos es que se comienza una dinámica de colapso o disipación, dependiendo cuáles hayan sido las propiedades de de las perturbaciones que estemos considerando. Entonces, ¿cuál es la idea o bajo qué condiciones es que podríamos tener la formación de un agujero negro primordial? Básicamente, lo que típicamente asumimos es que en el formalismo estándar de formación de negros primordiales tenemos perturbaciones que inicialmente son superhorizonte de algo que llamamos el modo creciente. Y si al momento de reingresar al horizonte cosmológico, como se ve acá, digamos, esta primera figura es como una perturbación que inicialmente es más grande que el horizonte cosmológico, donde el horizonte cosmológico es la línea punteada que aparece acá. Posteriormente, el horizonte empieza a crecer, por eso es que se ve más grande esta línea punteada, tal que la perturbación reingresa o ya se vuelve más pequeña que el horizonte cosmológico. Y una vez que pasa eso, entra en contacto causal y si la sobredensidad es lo suficientemente densa al momento de reingresar a este al horizonte cosmológico, lo que tendríamos es que la perturbación colapsaría y formaría un agujero negro primordial. Por eso se le llama agujero negro primordiales, porque está formado por sobredensidades que reingresaron al horizonte cosmológico en las épocas tempranas del universo. Resulta que no todas las perturbaciones van a colapsar a formar agujeros negros primordiales, sino que solamente algunas que cumplan cierta propiedad y de hecho existe un umbral de formación que básicamente con estimaciones semianalíticas se ha encontrado que solamente aquellas perturbaciones cuyo contraste de densidad es mayor por ejemplo, en este caso, a algo relacionado con la ecuación de estado que esté dominando el universo. En este caso, si consideramos que es radiación, la ecuación de estado es igual a un tercio. Si su contraste de densidad de esa perturbación al momento de regresar al horizonte cosmológico es mayor a un tercio, entonces tendríamos que se formaría un agujero negro primordial. Pero si es más pequeño, lo que tendríamos es que en vez de formar el agujero negro primordial, la perturbación se disiparía y básicamente ya no tendríamos nada, ¿no? Por eso aquí es que durante la dominación de radiación tenemos que este umbral crítico de formaciones es del orden de un tercio. Y si se dan cuenta, como es dependiente de la ecuación de estado, tendríamos que para ecuaciones de estado más cercanas al polvo, donde el polvo es omega igual a cero, tendríamos que las condiciones para formar agujeros negros primordiales se facilitarían enormemente. Entonces, lo que tendríamos es, en el universo posinflacionario, que es inicialmente es dominado por radiación, es muy difícil formar agujeros negros primordiales porque el contraste de densidad tiene que ser del orden de un tercio, mientras si de alguna manera tuviéramos una época temprana de dominación de materia, lo que tendríamos es que la omega es igual a cero, entonces la delta crítica también sería algo muy, muy, muy pequeño, si no es que igual a cero. ¿Ok? Esto es por parte de, digamos, la física de cómo es que se forman los agujeros negros primordiales en el contexto estándar de formación. Y ahora les voy a hablar un poquito de cómo es que típicamente trabajamos para saber si una perturbación va a colapsar o no y justamente para encontrar estos valores umbrales de formación de agujeros negros primordiales, ¿no? ¿Qué es lo que típicamente hacemos? Es resolver las ecuaciones de Einstein eh, eh,
considerando un fluido perfecto, en este caso, por ejemplo, si estuviéramos considerando un fluido de radiación, simplemente tenemos que resolver las ecuaciones de Einstein usando algún sistema de coordenadas, es decir, adoptando alguna métrica. Por ejemplo, una métrica que se utiliza mucho en la formación de agujeros negros primordiales es la métrica asociada al formalismo de Misner-Sharp, que básicamente es una métrica. Doctor, ¿Sí? no se escucha, ¿eh? Me- no me han escuchado desde el inicio. Sí se escucha, Sí, doctor. te Sí, sí, escucho. se escucha. Ah, ok. Entonces, supongo que es solo el volumen. Ok, Yo alcancé a escuchar hasta lo de las ecuaciones de Einstein, de hacerlo por coordenadas. ajá, ¿me escuchas ahorita? Sí, doctor. Muchas Ah, ok. gracias, ¿eh? Ah, entonces lo que decía, ¿no? De que la idea es resolver las ecuaciones de Einstein usando un sistema de coordenadas, adoptando una métrica. En este caso, una métrica que se utiliza mucho es la de Misner-Sharp. La de Misner-Sharp básicamente es una métrica que es comóvil al fluido que estemos evolucionando. Y una vez que ya expresamos las ecuaciones de Einstein en esa métrica, lo que nos toca es evolucionar el sistema o resolver el sistema de ecuaciones diferenciales y evolucionarlo hasta encontrar lo que se llama un horizonte aparente. Y y básicamente la idea es evolucionar y si encontramos un horizonte aparente, lo que tendríamos es que se forma un agujero negro, mientras que si en vez de encontrar un horizonte aparente, vemos que el sistema se está relajando o se está disipando, pues esta perturbación no está colapsando y ya jugando sobre los parámetros del sistema, uno puede encontrar cuál es ese valor umbral, pero ya numéricamente de formación de agujeros negros primordiales y lo que se ha encontrado nuevamente numéricamente, es que ese valor umbral tiene que estar en el rango de 0,42 a 0,61, donde la diferencia de estos valores es porque hay una dependencia del perfil inicial que estemos considerando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no es lo mismo si como perfil inicial de la perturbación consideramos una gaussiana a que si consideramos, por ejemplo, un top hat, ¿no? Entonces, depende de la forma del perfil inicial que estemos considerando pero la perturbación o la amplitud de la perturbación inicial tiene que estar en el rango de 0,42 a 0,61. Eh, si se dan cuenta, este número, bueno, ahorita les voy a hablar un poco más del contacto con la cosmología y las pruebas observacionales, pero este número es del orden de 10 a la menos uno, por lo que en principio es muy difícil formar agujeros negros primordiales si estamos en un contexto de radiación. Este valor es en el contexto en que el universo temprano fue dominado por la radiación. Ahora, ¿cómo hacemos contacto con la cosmología y pruebas observacionales de estos agujeros negros primordiales? Resulta que una de las observaciones muy fuertes que tenemos en la cosmología estándar proviene del CMB, el fondo cósmico de microondas, donde lo que nos de alguna manera nos da información es sobre el tamaño de las amplitudes de las perturbaciones a una cierta escala, llamada, que sería la escala del CMB, ¿no? Tenemos un espectro primordial de perturbaciones y ese espectro primordial de perturbaciones está relacionado o está íntimamente relacionado con esta amplitud de las perturbaciones primordiales que se generan durante inflación, o sea, a estas deltas. ¿Cómo es que está relacionado? Pues básicamente ese espectro es como la delta al cuadrado, más o menos. Entonces, lo que tendríamos es que de las observaciones del CMB, que es esta región en verde, que sería como el universo a gran escala, tendríamos, o las perturbaciones de escalas grandes, tendríamos que este espectro es del orden de 10 a la menos 9, por lo que si nos vamos a 10 a la menos 9 y esta delta que necesitamos es del orden de 10 a la menos uno, lo que tendríamos es que si
si tratáramos de extrapolar las restricciones provenientes del CMB, tendríamos que la abundancia que podríamos generar de agujeros negros primordiales en este escenario sería prácticamente despreciable. ¿Cómo se calcula la abundancia? Básicamente con esta formulita que está acá, donde esta delta C es el valor umbral de formación de las perturbaciones, perdón, el valor umbral de formación de agujeros negros primordiales, que sería ese 0,4 que vimos arriba, y este sigma que aparece acá está relacionado con el espectro primordial de perturbaciones, donde este espectro es del orden a la 10 a la menos 9, y si metieran estas cantidades dentro de esta expresión, esta beta básicamente le saldría igual a cero, que significa que la abundancia de los agujeros negros primordiales generados por este tipo de espectros, que es el que nos arrojaría el CMB, sería despreciable. Entonces, uno podría preguntarse, entonces, ¿qué tiene de importante o qué es lo interesante, ¿no? de estudiar agujeros negros primordiales? Y resulta que si usamos las restricciones del CMB, pues básicamente nos da que son igual a cero, ¿no? Y lo interesante, de hecho, es que las restricciones provenientes del CMB solamente nos restringen una región del espectro de primordial de perturbaciones, o sea, la región que está en verde, mientras que la región que está en blanco realmente no está restringida, por lo que en principio podríamos tener como eh, podríamos de alguna manera no tener esa misma forma que tenemos acá en el CMB para las otras regiones del espectro, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener cosas como estas, cosas como picos y demás. Y si tuviéramos este tipo de cosas, entonces las abundancias que esperaríamos para formar agujeros negros primordiales, sí se modificarían, serían mayores y por lo tanto podrían tomar un papel importante estos agujeros negros primordiales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es básicamente que tenemos una forma de calcular abundancias y si de alguna manera tuviéramos este tipo de cosas en el espectro primordial de perturbaciones, lo que nos terminaríamos teniendo es que mediante la generación de agujeros o el cálculo de las abundancias de agujeros negros primordiales, podríamos tener cierta información sobre la forma del espectro primordial de perturbaciones que podríamos tener. Algo importante es cómo es que se pueden tener este tipo de picos, digamos, en el espectro primordial de perturbaciones. Eso depende de la forma en que se haya dado la inflación cósmica. La inflación cósmica típicamente se da considerando un campo escalar que rodó lentamente en su potencial, es decir, que viene rodando lentamente. Si el potencial tuviera algo como esto que se aparece acá, es decir, que viene rodando lentamente, luego rueda rápido y luego rueda otra vez lento, que se le llama como un tipo de punto de inflexión. En esta región que aparece acá es que tendríamos que el espectro primordial de perturbaciones crecería de esta manera. Entonces, de alguna manera podríamos estar relacionando la abundancia de agujeros negros primordiales con este tipo de picos y este tipo de picos estarlo relacionando con la forma o el tipo de inflación que tuvimos durante el universo temprano. Entonces la idea es que estudiar agujeros negros primordiales nos podría dar información sobre las características del universo temprano, por ejemplo, qué tipo de inflación experimentamos o si hubieron desviaciones del modelo estándar en el universo temprano. ¿Alguna duda que tengan hasta acá antes de seguir con la siguiente parte? Yo, doctor, ¿Sí? si le sirve para, los agujeros negros le sirven ah, para estudiar el universo en su etapa inicial, Sí. pero que en esa parte los agujeros negros no tendrían que ser muy recientes porque se hacen a través de la colapsión ¿De la qué, perdón? de la masa, o sea, de los cuerpos. A qué te refieres con que deberían ser muy recientes? Por ejemplo, el universo, pues, antes no había masa. Entonces, para hacer un agujero negro,
tuvo que haber primero estrellas, luego colapsar y Mm, luego... no, lo de las estrellas, eso, el mecanismo de formación de agujeros negros mediante el colapso de una estrella es totalmente diferente a este mecanismo. De hecho, sí, como dices, un agujero negro normal es mediante la muerte de una estrella, ¿no? Que la idea es, en algún momento, las reacciones, las reacciones nucleares de la estrella dejan de ser eficientes y por lo tanto la autogravedad lo termina formando un agujero negro primordial. En este caso no, en este caso lo puedes ver, lo puedes ver como que en el universo temprano teníamos plasma, un plasma de radiación, por ejemplo, pero en ese plasma teníamos como que regiones que son un poco más densas que el resto. Entonces, cuando entran en contacto causal, uno esperaría que esas regiones que son un poco más densas podrían llegar a colapsar, pero no es una estrella, sino que es como el plasma primordial, digamos, el plasma que se generó posterior a a la inflación. Una vez que el inflatón decayó y transfirió su energía al resto de las partículas del modelo estándar, tenemos este plasma primordial que pudo haber colapsado a formar, y este es el que puede colapsar y formar un agujero negro primordial. Y eso solamente depende de si si, digamos, la sobredensidad de ese plasma fue lo suficientemente grande. Por eso es que tenemos ese valor umbral del orden de 0,4, que dice que solamente cuando la sobredensidad de ese plasma primordial fue mayor a ese valor, entonces sí tendríamos que este pudo colapsar y formar un agujero negro primordial. Mientras que si es más pequeño, tendríamos que no colapsaría y más bien se disiparía. Sí, sí, quedó. Sí, 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 doctor. ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues continúo. Entonces, esta es la idea, ¿no? La idea es, de alguna manera, los agujeros negros primordiales nos podrían dar información de qué tipo de inflación tuvimos, si hubieron desviaciones del modelo estándar en el universo temprano, por ejemplo, poner restricciones en el espectro de la amplitud del espectro primordial de perturbaciones. Esta simplemente es una figura en donde para ciertas escalas que ya son muy cercanas a las escalas de inflación, tendríamos como una restricción que nos da el espectro primordial, que los agujeros negros primordiales o las restricciones en las abundancias de los agujeros negros primordiales nos da sobre el espectro primordial de perturbaciones, que realmente no es tan grande porque si se dan cuenta el CMB en estas escalas del espectro primordial nos restringe que el espectro tiene que ser del orden de 10 a la menos 9, mientras que los agujeros negros primordiales nos restringe para escalas más pequeñas, eh, que tiene que ser del orden de 10 a la menos 3. Entonces realmente no es una restricción tan fuerte, pero al menos en este escenario se pueden restringir un poco, ¿no? De que el espectro primordial tuvo que ser menor a 10 a la menos 3 para las escalas más chiquitas o escalas más chiquitas que el CMB. También, ¿qué otra cosa podemos sacar de los agujeros negros primordiales? Eh, Básicamente la generación de ondas gravitacionales a segundo orden de teoría de perturbaciones. ¿Esto por qué? Básicamente, si tomamos las ecuaciones de Einstein y nos vamos a orden perturbativo, tenemos que las de primer orden serían las ondas gravitacionales primordiales provenientes de inflación, que están desacopladas de las perturbaciones escalares. Pero a segundo orden, en teoría de perturbaciones, lo que tendríamos es que las ondas gravitacionales generadas básicamente dependen cuadráticamente de la amplitud del espectro primordial de perturbaciones. Y de nuevo, si este espectro primordial de perturbaciones es muy chico, como lo que da el CMB, que es 10 a la menos 9, pues estas serían básicamente muy pequeñas, pero resulta que si tuviéramos picos como los que les mostré acá, pues en estas regiones el espectro primordial de perturbaciones no es muy pequeño, por lo tanto podríamos tener una contribución no despreciable de ondas gravitacionales generadas a segundo orden en teoría de perturbaciones.
y básicamente esa es la idea, que si los agujeros negros primordiales requieren amplificaciones del espectro primordial, eso terminaría dándonos una observable en ondas gravitacionales. Y algo que es importante mencionar es que incluso si no hay una abundancia significativa de los agujeros negros primordiales, es decir, que tengamos, digamos, estos picos, pero que el pico no sea lo suficientemente grande, tal que nos dé una abundancia importante de agujeros negros primordiales, tendríamos que estas amplificaciones o estos picos implicarían aún así observables en ondas gravitacionales. Y otra cosa es que la formación e interacción de los agujeros negros primordiales también pueden generar un fondo estocástico de ondas gravitacionales, ya que una vez que esta ecuación 3 digamos, es la ecuación que nos habla de la generación de ondas gravitacionales a segundo orden, pero también podríamos tener ondas gravitacionales debido al colapso de las perturbaciones a formar el agujero negro, debido a las interacciones de los agujeros negros entre sí y demás, ¿no? Entonces, los agujeros negros también primordiales también nos podrían dar de alguna manera información de, o si estamos estudiando agujeros negros primordiales, podríamos tener observables en forma de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo. Bueno, la siguiente parte es, ahora que ya entendemos como la base de cómo se forman los agujeros negros primordiales en un contexto de dominación de radiación y que además ya vemos la importancia de que nos puede dar información, por ejemplo, del espectro primordial de perturbaciones o nos puede dar información eh, en forma de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Lo que nos gustaría preguntarnos ahora es si es posible considerar extensiones a este escenario estándar de formación de agujeros negros primordiales. Algo que nos gustaría es, como les dije anteriormente, para formar agujeros negros PBHs en el contexto de radiación, necesitamos que las perturbaciones primordiales hayan sido muy grandes, que el espectro primordial de perturbaciones haya sido, eh, tenga estos picos para que podamos formar una abundancia no despreciable de PBHs. Y lo que nos gustaría explorar son situaciones donde la formación de estos PBH sea más eficiente que durante la dominación de radiación. Y si recuerdan, algo que les dije al inicio de la charla, es que justamente cuando estamos algo más cercano al polvo, por ejemplo, tendríamos que los PBH se pueden formar más fácilmente porque el valor umbral depende linealmente del valor de la ecuación de estado. Entonces, con una ecuación de estado omega igual a cero, tendríamos que el valor umbral de formación de los agujeros negros primordiales sería muy cercano a cero, ¿no? O sea que básicamente todo podría colapsar a formar un agujero negro primordial. Entonces, una posibilidad que he estado trabajando últimamente es: ¿qué pasa si introducimos el efecto de campos escalares adicionales? Es decir, que ya no tenemos lo que colapsaría sería el plasma de radiación del universo primitivo, digamos, sino que ahora lo que tenemos es un campo escalar que de alguna manera puede jugar un papel importante para la generación de estos agujeros negros primordiales. ¿Qué tipo de campos escalares podemos considerar? Por ejemplo, la idea de un recalentamiento lento, donde el inflatón oscila como un campo masivo, generando una fase efectiva de materia que facilita el colapso. La inestabilidad del Higgs, que básicamente el Higgs se ha mostrado que tiene digamos, una región de inestabilidad a altas energías. Entonces, si la escala de inflación fuera lo suficientemente grande, tendríamos que fluctuaciones cuánticas del campo del Higgs pueden inducir regiones de colapso durante o después de la inflación. Y tenemos otros escenarios como el escenario llamado escenario de Curvatón, el Laxiverse y campos tipo acción, la inflación híbrida o campos tipo waterfall o los campos móduli o sectores oscuros. Hay muchos escenarios en donde un campo escalar puede jugar un papel importante, pero en esta charla solamente me voy a concentrar en los primeros dos, ¿no? En lo que es el recalentamiento lento y lo que es la inestabilidad de Higgs.
Ya comenzando con la primera posibilidad del recalentamiento lento, ¿cuál es la idea? Básicamente lo que tenemos es que durante inflación tenemos un campo escalar que evolucionó rodando lentamente sobre su potencial durante la región en el que el inflatón rueda lentamente sobre su potencial, tenemos que se genera lo que llamamos la inflación del universo, pero llega un punto donde ya no puede rodar lentamente y lo que hace es que empieza a rodar rápidamente, llega al mínimo de su potencial y empieza a oscilar alrededor de este mínimo. Durante este tiempo de oscilación, lo que esperaríamos es que el campo escalar, es decir, el inflatón, empiece a transferir su energía al resto de las partículas del modelo estándar, y esto es lo que llamamos un recalentamiento. Sin embargo, eh, ¿a qué escala de energía es que se dio esa transferencia de energía del inflatón al resto de las partículas del modelo estándar? Es algo que no se conoce, y de hecho lo único que tenemos es constreñida la escala de energía de inflación, que tiene que ser menor a 10 a la 14 gigaelectronvolts. Y por otro lado tenemos que el universo debió haber sido dominado por radiación a la escala de Big Bang nucleosíntesis, que es del orden de 10 megaelectronvolts. Es decir, que si se dan cuenta hay una ventana muy grande entre 10 a la 14 gigaelectronvolts y 10 megaelectronvolts, por lo que podríamos asumir que, que la transferencia de energía del inflatón al resto de las partículas del modelo estándar no fue eficiente inmediatamente, y de hecho que pudo haber transferido la energía a escalas relativamente bajas, ¿no? Siempre y cuando sea mayor a 10 megaelectronvolts. Si asumimos eso, eso es lo que llamamos un recalentamiento lento. Y ese es un escenario de interés, ¿no? Durante ese recalentamiento lento podríamos preguntarnos si es que se pudieran formar agujeros negros primordiales, si es más fácil formar agujeros negros primordiales en ese escenario, y si de alguna manera nos puede dar información, podemos tener información sobre si esta etapa ocurrió o no. Algo que es también importante mencionar es que si asumimos un recalentamiento lento, podríamos tener que los términos no lineales en el potencial del inflatón podrían darnos algo que se llama resonancia paramétrica, que es básicamente un crecimiento exponencial o explosivo o generación explosiva de partículas, e inclusive la formación de algunas estructuras que son conocidas como silones. Pero más que, aparte de esto, que es la parte en la que me voy a centrar ahorita, es cuando no tenemos o los términos no lineales no son importantes y solamente tenemos, por ejemplo, que alrededor del mínimo del potencial tenemos un mínimo cuadrático, o sea que se puede aproximar ese mínimo como un phi cuadrada. Entonces ahí lo que es importante es la autogravedad de del campo escalar, en este caso del inflatón, y podríamos tener lo que sería una formación de estructura primordial. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Perfecto. Algo que tendríamos entonces es, si consideramos que solamente estamos interesados en ese phi cuadrada, es decir, que alrededor de este mínimo solo pinta el phi cuadrada y los términos no lineales pueden ser despreciables, tendríamos que la ecuación de estado efectiva que tendríamos durante ese periodo sería cercana al polvo, por lo que los agujeros negros primordiales se formarían más fácilmente. Recuerdan que la delta crítica es linealmente dependiente de la omega, y la omega de polvo es igual a cero, entonces la delta crítica sería básicamente cero si extrapolamos ese resultado, aunque realmente han habido varios criterios de formación de agujeros negros primordiales, como lo que es un criterio de que la perturbación tiene que ser lo suficientemente esférica, de que de que si tiene momento angular o no, o si hay anisotropías. Sin embargo, inclusive considerando todas estas posibilidades que podrían eh, que dificultar la formación de agujeros negros primordiales, aún así se ha encontrado que ha sido mucho más fácil formar agujeros negros primordiales en este escenario que en el escenario de dominación de radiación. También se han hecho simulaciones 3D en el régimen newtoniano,
donde se ha visto que se pueden formar lo que son estructuras primordiales, como los llamados Inflaton Halos e Inflaton Stars. Y también en mi primer postdoctorado encontré condiciones de formación de agujeros negros primordiales en este régimen newtoniano, valores umbrales, ¿no? Tal que se forme de estas llamadas inflaton halos que colapsen a formar un agujero negro primordial, que sería este el valor umbral de formación, mientras que también este otro valor umbral es solamente si lo que colapsa es la región central de estas estructuras y no toda la estructura completa. Entonces, al menos, por ejemplo, en estas Inflaton Stars, lo que tenemos es que el colapso de formación es un orden de magnitud abajo del colapso de formación que tiene dominación de radiación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es un poco más sencillo formar agujeros negros primordiales en este escenario de recalentamiento lento. También, también podemos, si asumimos estos criterios de formación de agujeros negros primordiales, es decir, que tendríamos agujeros negros primordiales cuando con estos umbrales de formación y pidiéramos un espectro primordial que de alguna manera que tenga un pico tal que pudiéramos explicar toda la materia oscura que vemos hoy en día en la escala de masas del orden en el rango de los asteroides. Podemos calcular cuál es el fondo estocástico de ondas gravitacionales que esperaríamos, que es lo que presento acá. Y básicamente lo que tendríamos es que de alguna manera el fondo estocástico de ondas gravitacionales esperado por el colapso de perturbaciones durante dominación de materia, perdón, durante este proceso de recalentamiento lento, que es lo que está sólido más lo que está en rayitas. Mientras que si lo comparamos con el mismo, exactamente pidiendo lo mismo, pero en dominación de radiación, que sería lo que está punteado, pues sí se ve que hay una diferencia, ¿no? En los espectros y de alguna manera podríamos diferenciar el tipo si los agujeros negros primordiales, en el supuesto que los observáramos y luego observáramos un fondo estocástico de ondas de ondas gravitacionales, podríamos decir, la forma del espectro de estas ondas gravitacionales tiene que, es- está más relacionado con que se haya dado el colapso en un universo de slow reheating o de recalentamiento lento, o si, por lo contrario, fue en un universo de dominación de radiación, ¿no? Es lo que se puede ver acá, que es un poco diferente en los espectros generados durante el recalentamiento lento, que es estas dos líneas, la sólida y la rayada, mientras que dominación de radiación es la punteada. También usando simulaciones numéricas, ya viéndonos en el formalismo de Milner-Sharp que les había mencionado al inicio, eh, bueno, regresando acá tantito, esto de encontrar un solitón central y un envolvente que se asemeja a un Navarro Frame White, básicamente ocurre o se ha encontrado en simulaciones newtonianas. Mientras que más adelante lo que hicimos es hacer el mismo tipo de simulaciones, pero usando relatividad general, es decir, ajá, hola. Creo que alguien tiene su micrófono prendido. Ok. A ver. Entonces, ¿sigo? Sí, por favor. Ok. En el régimen newtoniano se ha encontrado esas estructuras que es un solitón central y un envolvente tipo Navarro Frame White, pero usando simulaciones numéricas ya en relatividad general, resolviendo las ecuaciones de Einstein con la ecuación de Klein-Gordon y usando el formalismo de Milner-Sharp, hemos encontrado que también se forma un solitón central y un envolvente tipo Navarro Frame White, pero lamentablemente, o no sé si para bien o para mal, hemos obtenido que para todas las condiciones iniciales que hemos probado, las perturbaciones siempre forman agujeros negros primordiales. Lo que esperábamos era que algunas no llegaran a formar agujeros negros primordiales para encontrar el valor umbral de formación,
pero todas las que hemos probado para para ver si forman o no agujeros negros primordiales. Básicamente siempre colapsan, siempre forman agujeros negros primordiales y lo único que hemos obtenido con eso es que podemos restringir por arriba cuál, cuál sería el valor umbral de formación de de PBHs en este escenario, ¿no? Que es un poco más, la restricción que hemos encontrado es un poco más pequeña que este valor, el 0.2, de hecho nuestra restricción es del orden del 0.05, pero no podemos seguir evolucionando el sistema porque ya se hace computacionalmente muy difícil. Entonces, eso es algo bueno en el sentido de que al menos nos está diciendo que formar agujeros nuevos primordiales durante un proceso de recalentamiento lento es muy fácil y por lo tanto no necesitaríamos amplificaciones del espectro primordial de perturbaciones tan grandes como se necesitaría en un universo dominado por radiación. Algunas preguntas abiertas que queda de este tema. ¿Cuál es el valor umbral de formación de los agujeros nuevos primordiales en el escenario más simple, o sea, en el phi cuadrada? ¿Cómo se modifican estos escenarios y se extiende el escenario más simple agregando autointeracciones? Es decir, eh, si ya no tenemos solo el phi cuadrado, sino que tenemos cosas como un phi cuarta, phi sexta y demás. En este escenario de formación, ¿cuáles son las señales de ondas gravitacionales que podríamos esperar una vez que ya tengamos bien caracterizado ese valor umbral de formación de agujeros negros primordiales? ¿Qué pasa si no se ignora el acoplamiento entre el inflatón y otros campos? Por ejemplo, ¿qué pasa si si estuviéramos considerando que parte del inflatón está ya decayendo a radiación? Cómo se modificarían estos criterios de formación de agujeros negros primordiales? Son preguntas abiertas que me gustaría en algún punto responder, ¿no? Esto es lo que lento. Ahorita me voy a pasar a la parte de la inestabilidad de Higgs. ¿Tienen alguna duda antes de pasar a lo que sigue? Todo bien, doctor. Ok. Yo tengo asombro, estoy asombrado. Sí, yo Ah, también. Bueno, disculpe la pregunta si se le hace un poco tonta. no, 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 no hay preguntas. Eh, ¿El agujero negro primordial es diferente al agujero negro como convencional que uno conoce? Es diferente en el sentido de la forma en que de cómo se forma. Digamos, una vez que ya se forma, pues básicamente es lo mismo, porque al final es un agujero negro, pero lo que cambia es cómo se forma el agujero negro convencional del agujero negro primordial. Como decía, el convencional es mediante la muerte de una estrella, mientras que el primordial es mediante el colapso gravitacional de alguna sobredensidad primordial que hubo en el universo temprano. Esa sobredensidad primordial pudo haber sido el plasma que estaba diciendo, el plasma de radiación, pero si antes de radiación, durante este recalentamiento lento, tenemos un campo escalar, una sobredensidad de campo escalar, que sería el inflatón, también este podría colapsar a formar un agujero negro primordial. Entonces, son diferentes en ese contexto, ¿no? De que ambos se forman de manera distinta. Sí, sí. Sí, doctor, Sí. sí, sí. Ya apunté Ok, como en el rasgo pequeño, ya lo entendí mejor. ok, perfecto. ¿Alguna otra duda antes de que me cambie a la siguiente diapositiva? Si no, pues continúo. Una segunda posibilidad es lo que llamamos la inestabilidad del tipo Higgs. ¿Cuál es la idea? Resulta que si estamos si consideramos los parámetros del Higgs, resulta que típicamente el potencial de Higgs es como un potencial cuártico, como un lambda phi cuarta, pero esa lambda
no es una constante realmente, sino que depende de la escala de energía. Supongo que gente que haga partículas está más familiarizado con eso, pero es lo que conozco sobre estas ideas del Higgs. La lambda depende de la escala de energía y lo que se ha mostrado es que para escalas grandes de energía del orden de 10 a la 10, 10 a la 12 gigaelectronvolts, lo que se esperaría es que esa lambda se vuelva negativa y lo que terminaría, o lo que nos terminaría dando es que el potencial del Higgs como función del campo de Higgs, digamos, en esta región sería como que un mínimo local, que sería el vacío de QCD, y, pero a escalas grandes tendríamos que la lambda se vuelve negativa y por lo tanto podríamos, si no hay correcciones de orden mayor, lo que tendríamos es que el potencial se volvería negativo, ¿no? Y sería como un mínimo global, pero inestable. Entonces, un problema que podríamos tener es qué pasa si el Higgs viniera a esta región, ¿no? A esta región de inestabilidad. ¿De qué manera es que podría venir el Higgs a esta región de inestabilidad? Justamente es considerando escalas de inflación lo suficientemente grandes. ¿Por qué? Básicamente lo que tenemos es que durante inflación cualquier campo escalar que haya sido ligero debió haber tenido fluctuaciones cuánticas durante inflación que están relacionadas o son de una amplitud del orden de la escala de inflación. O sea que si esta escala de inflación tiene un valor más grande que el valor de inestabilidad del Higgs, lo que tendríamos es que el Higgs pudo haber tenido esta fluctuación cuántica y esta fluctuación cuántica lo terminaría estando en esta región de inestabilidad y por lo tanto, en vez de rodar al mínimo local, que está el de QCD, haber rodado al mínimo global y eso podría ser de alguna manera catastrófico, ¿no? Entonces, ese es un problema que hemos estado tratando de investigar últimamente. ¿Qué pasa con las perturbaciones de potenciales tipo Higgs? Que, que donde algunas regiones del campo sean lo suficientemente grande tal que puedan eh, estar en esta región de inestabilidad y no mantenerse en la región estable de QCD. Lo que dije, si la inflación es lo suficientemente grande, pues podríamos tener esa transición de algunas regiones al mínimo global. Entonces, lo que nos gustaría preguntar o lo que nos preguntaríamos es qué pasa con esas regiones, ¿no? Algunas investigaciones lo que han sugerido es que se formarían burbujas que destruirían el universo observable, aunque esto fueron simulaciones no cosmológicas, y lo que encontraron es que se forma un agujero negro en la región central de la perturbación, o sea, en la región que transiciona al régimen de inestabilidad, se forma un agujero negro primordial, pero afuera del agujero negro primordial se forma como una burbuja que se expande a la velocidad de la luz y lo que dicen estos trabajos es que esa burbuja de alguna manera terminaría destruyendo todo el universo observable y por lo tanto esto termina poniendo una restricción en la escala de inflación tal que mm, haciendo estadística, podamos asegurar que en nuestro universo causalmente conectado no haya existido ni siquiera una sola región que haya transicionado a esa región de inestabilidad y básicamente eso termina poniendo una restricción a la escala de inflación que nos dice que tiene que ser menor a este valor, ¿no? Es decir, si es menor a este valor, entonces ninguna región en la escala de inflación debió haber, perdón, ninguna región del Higgs pudo haber transicionado a la región de inestabilidad y por lo tanto es una restricción, ¿no? que obtenemos. Si fuera mayor, tendríamos que al menos una región pudo haber transicionado a la región de inestabilidad, lo que terminaría generando esta burbuja y destruyendo todo el universo observable. Entonces, de alguna manera, este trabajo
lo que hace es poner esta restricción, ¿no? En la escala de inflación. Entonces, si se dan cuenta, la idea es que la física del Higgs puede darnos información de la escala de inflación poniendo este tipo de restricciones. Sin embargo, como les dije, estas simulaciones no son cosmológicas, sino que solamente consideraron un potencial con asintóticamente vacío y ver qué es lo que pasa. Y lo que hemos estado haciendo nosotros es ver qué pasa si ahora, si realmente lo que tenemos es un potencial, es este, un, el mismo escenario, pero ya con simulaciones cosmológicas y evolucionando el sistema por más tiempo de lo que lo evolucionaron en estas simulaciones. Y básicamente, lo que hemos encontrado, por ejemplo, en este tipo de potencial, que no es el mismo del Higgs, pero este fue como un primer potencial de ejemplo, es que más que se forme una burbuja que se está expandiendo y destruyendo el universo observable, que es lo que tendríamos aquí en esta región, en esta primera figura, eh, lo que tendríamos es que la burbuja se expande si hay alguna barrera, si no hay alguna barrera, es decir, en este potencial, si no existe esta barrera que está acá, si no existiera esta barrera, entonces sí tenemos que la burbuja se expande, pero si tenemos una barrera, lo que tenemos es que como que la burbuja se empieza a cerrar hasta el punto de que llega a desaparecer, ¿no? Y en vez de tener entonces un universo que donde esta burbuja puede expandirse y destruir el universo observable, lo que tendríamos es más bien un nuevo mecanismo de generación de agujeros negros primordiales que sería justamente por esas regiones de inestabilidad en estos potenciales tipo Higgs. Eso es lo que tendríamos realmente, ¿no? Como un nuevo mecanismo de formación de agujeros negros primordiales. Entonces, ¿qué preguntas abiertas tenemos referente a este tema? Usando los parámetros del Higgs, las regiones que incursionen al mínimo global, nos gustaría saber si son peligrosas, si realmente son una nueva población de agujeros negros primordiales. Esto puede ser la materia oscura o puede ser restringido de otra manera. También si estos agujeros negros primordiales también podrían ser un mecanismo natural para recalentar el universo, es decir, eh, si estos se forman, por ejemplo, durante inflación o posterior a inflación, pero antes de que haya la transición del inflatón de energía al otro, si estos agujeros negros primordiales podrían contribuir a justamente hacer este recalentamiento del universo. Y también nos gustaría, o nos preguntaríamos qué fondo de onda gravitacionales esperaríamos en este escenario de formación, ¿no? Eh, Aquí solamente les quería comentarles qué herramientas y oportunidades de trabajar en mi grupo, si alguien está interesado. Este, Comentarles que actualmente cuento con un código numérico que resuelve las ecuaciones de Einstein en 1D en el formalismo de Misner-Sharp. El código puede lidiar con un fluido perfecto y múltiples campos escalares. Cuento con una computadora personal y una Mac mini que hace corridas locales. También cuento con acceso al supercluster Apócrita de Queen Mary para hacer corridas que necesiten de mucho poder de cómputo. Hay muchos problemas físicos que son de mi interés, por ejemplo, todos los que les mencioné donde un campo escalar puede jugar un papel importante, no solamente el Higgs y recalentamiento lento, sino Moduli, Axiverse, Curvaton y esos escenarios. Y también problemas computacionales como tratar de eficientizar los códigos que ya cuento, ¿no? Y ya para concluir, eh, la formación de agujeros negros primordiales ofrece una ventana única para explorar la física del universo temprano, más allá del alcance de las observaciones del CMB. Recuerden que el CMB solamente restringe escalas grandes. Digamos, típicamente necesitamos como que el universo se haya expandido a las 60 veces durante inflación, pues solamente como los primeros a las 5 veces de inflación es lo que restringe el CMB, mientras que el otro a las 55 que faltan no lo puede restringir. Ahí es donde puede jugar un papel importante los agujeros negros primordiales. También los campos escalares como el inflatón, el Higgs, curvatón, acciones o los móduli pueden modificar significativamente los umbrales de colapso y las condiciones para la formación de agujeros negros primordiales.
En particular, en estos dos ejemplos que vimos, la fase de recalentamiento lento, tenemos una ecuación de estado efectiva más cercana a materia, por lo que el colapso es más eficiente, y en el escenario de inestabilidad de Higgs o potenciales con múltiples mínimos, tendríamos nuevas vías de formación de agujeros negros primordiales, justamente dado porque un agujero, perdón, porque algunas regiones transicionen o transiten a esa región de inestabilidad del potencial. Y en principio también las ondas gravitacionales inducidas por cada uno de estos mecanismos nos permitirían conectar estos escenarios con observaciones actuales y futuras. Y de mi parte sería todo. No sé si quieran preguntar algo, alguna duda que hayan tenido, sugerencia, comentario. Gracias, Luis. Pues tenemos una pregunta en el chat. Es de Emilio. Dice, ¿los agujeros negros detectados en los centros de la galaxia son agujeros negros primordiales? Mm, Este, hay propuestas de que justamente, digamos que una ventaja que tienen los agujeros negros primordiales sobre los otros es que eh, no hay como una restricción sobre la masa que pueden tener. Realmente la masa que pueden tener depende de en qué momento la perturbación reingresó al horizonte cosmológico. ¿Qué quiere decir? Que si una perturbación regresó al horizonte cosmológico a tiempos muy, 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 muy tempranos, muy cercanos a la escala de inflación, entonces el agujero negro que se forma es de una masa chiquita. Mientras que si reingresó a masa, a escalas a tiempos más tardíos, o sea, digamos un segundo después de la inflación o cosas así, entonces la masa es más grande. En ese sentido, han habido propuestas tratando de de explicar cómo algunos agujeros negros primordiales podrían ser esos agujeros negros supermasivos en los centros galácticos. Sí existen propuestas, pero no hay nada confirmado, ¿no? Así como existen propuestas de estos agujeros negros primordiales, también existen otro tipo de propuestas que podrían explicar este tipo de esos agujeros negros supermasivos. A ver, Ok. ¿alguien escribió? ¿Más preguntas? Ah, Ah, es Aram. Adelante, Aram. ahora sí me voy a presentar porque luego la doctora Xiomara me va a regañar. Soy Aram, de Zamora, Michoacán. Doctor, también los agujeros negros primordiales y los convencionales, entre comillas, se evaporan, o sea, desaparecen del universo o están ahí por toda la eternidad. Pues la idea es la radiación de Hawkins. La idea es que sí se evaporarían, aunque esa evaporación de Hawking depende de la masa, de hecho va, si mal no recuerdo, va como uno sobre la masa, y lo que tendríamos es que solamente los agujeros negros que son menores a 10 a la 15 gramos son los que se habrían evaporado hoy en día, ¿no? Agujeros negros mucho más masivos, por ejemplo, del orden de una masa solar y demás, pues todavía les falta mucho, mucho tiempo para evaporarse. Pero la idea es que sí, ambos sufrirían de radiación de Hawking. Muy bien. ¿Más preguntas, chicos? Enrique. Adelante, Enrique. ¿Sí estás, Enrique? Hola, ¿me pueden ver ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, hola doctor, muchas gracias por la plática. Ahorita que comentaba esto de evaporarse, ¿se refiere a que un agujero negro puede dejar de existir? ¿O cómo se entendería? Sí, justamente eso, se desaparecería. Que también existen algunas teorías que vienen como de altas energías y de gravedad cuántica y esas cosas, que sugieren que una vez que un agujero negro llega a las llamadas escalas de Planck, puede que ya no se sigan evaporando y realmente quede como un remanente, como una reliquia. Pero lo más aceptado hasta el momento es que sí, que dejaría de existir completamente. Y perdona ahí nuevamente con la pregunta. ¿Y entonces qué pasa con todo lo que sería, por ejemplo, todo la distorsión, ¿cómo se llama?
perdón por la ¿En pregunta, la distorsión? con la distorsión de la masa en ese punto, ¿se vuelve a regresar como estaba? O es una Sí, pregunta muy general, perdón, ¿eh? sí, Me surgió pues de ahorita. alguna manera lo que esperaríamos es que como se está evaporando, se está disipando, o sea, está de alguna manera radiando energía, eso se está disipando y el espacio-tiempo se está como que componiendo de alguna manera. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Más dudas, comentarios, sugerencias? Luis, yo te quería preguntar algo. Este Ajá. diplomado es de física básica. Primero, me gustaría saber si estarías dispuesto a, a asesorar a un estudiante para hacer un artículo de divulgación sobre esto que tú haces. Sí, sí, sin problemas, claro. Ah, bueno. Y la segunda, bueno, como es un diplomado de programa de física muy básica, me gustaría que nos explicaras así con palabras eh, muy simples de una manera muy sencilla, ¿qué es un agujero negro? Uy, pues es difícil. Pues básicamente un agujero negro es como una región en el universo que está como, a ver, de una manera muy, como una región donde nada puede escapar, ¿no? Una vez que entramos en la en lo que se llama el horizonte de eventos, cualquier información que tengamos dentro o que entre dentro de ese horizonte de eventos, pues ya no puede salir de ahí, de alguna vez se pierde, de alguna manera como que se pierde, ¿no? Entonces, ni siquiera la luz, por eso es que se le llama agujero negro, porque ni siquiera la luz es capaz de escapar y por lo tanto no podemos verlo, sino que todo está atrapado dentro del horizonte de eventos. No sé si con eso es suficiente o... Sí, sí, sí. Luego esta imagen que tenemos, bueno, de la fotografía esta muy famosa del agujero negro, este, yo tengo la duda, ¿cómo, digamos que alguien va a estar cerca de un agujero negro? ¿Cómo sabría que hay, más adelante hay un agujero negro? ¿O no se puede inferir de alguna manera que estamos cerca de un agujero negro? Pues sí, supongo que pasaría como lo que se le llama la espaguetización, que que sí sentiría como que la región que está más cerca al agujero negro se está estirando. Entonces, supongo que de esa manera. Ok, ¿más preguntas, chicos? Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Luis. Bueno, solamente una última. ¿Nos puedes dejar tu correo para escribirte en el caso de que alguno de los estudiantes quiera hacer este artículo de divulgación contigo? Sí, lo mando. Si quieres, mándalo al chat de aquí y ya lo Sí, copiamos. puedes checar si llegó. Am, mm, sí, muchas gracias. Entonces, gracias a Espero que no todos. haya sido muy avanzado. Traté de Estuvo hacerlo lo más. avanzado. Pero Sí, muy estuvo. interesante. Perdón. Sí, correcto. Traté de hacer, no meter fórmulas y esas cosas, pero ya ni Sí, modo. pero estuvo muy interesante, nos gustó mucho, la verdad. A mí me Y encantó mucho. Ah, sí, qué sí, bien. estuvo muy interesante. Eh, Bueno, bueno, pues muchas gracias, Luis. Nos estamos viendo y pues te mandamos ahí tu constancia y ojalá que alguno de ustedes, de los estudiantes, se anime a hacer un artículo de divulgación con Luis, que bueno, Luis, el diplomado está diseñado para que al final los estudiantes puedan hacer este artículo de divulgación y lo publiquemos en una revista de aquí de la UNACH. Tal vez la conoces, la revista Mesoamericana de Física. ujú. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos. Adiós. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Gracias, doctora. Un gusto.